Ahí está grabando. Y voy a empezar a compartir eh, pantalla. Medio que tarda un poquito en que se vea. eh, Me avisan ahí. Según esto, se Ahí se está ve, viendo. vale. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, bienvenidos. Les saludamos primero que todo y bueno, hoy vamos a estar trabajando acerca del tema de economía popular y movimientos sociales. Hemos visto, o sea, en la clase 5 hicimos como una lección para utilizar, digamos, una herramienta por ahí un poquito diferente. Em, Hemos visto que no han participado por ahí muchos y muchas, pero bueno, entendemos también que están con otras actividades, con otras materias, con laburo, así que van a tener un poco más de tiempo para completar las actividades, no hay problema por eso. No sé si capaz por ahí les resultó muy dificultosa el completar esta, porque es parecido como a lo que sería un cuestionario cronometrado, pero bueno, obviamente no tiene nota. Y lo que intentaba era que pudieran como, que pudieran generarse disparadores, que nosotras pudiéramos, bueno, no, mencionar algunos disparadores y que ustedes pudieran responder y bueno, también que pudieran ver algunos videitos y algunas imágenes. No sé si alguna o alguno de los que, o sea, si completaron la actividad o se pudieron entrar o si tuvieron mucho problema, si quisieran comentar algo al respecto eh, acerca de, bueno, de esta herramienta que usamos. O bueno, también si no al final pueden comentar por ahí qué les pareció. Em, Bien, bueno, yo un poco para cualquier cosa igual me pueden escribir en el chat, acá lo puedo ver. Eso tiene, bueno, eh, esta plataforma. Bien, por ahí un poco, cuando al principio de la cursada empezamos a hablar de, bueno, de qué es la economía popular y que, bueno, muchos y muchas de ustedes están en diferentes organizaciones y, bueno, saben bastante, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de economía popular. Sí me parecía también importante mencionar, y que también lo habíamos mencionado en una de las clases, de las primeras clases, de los primeros encuentros, bueno, qué es la economía comunitaria y por qué también es importante rescatar esta conceptualización acerca de la economía y, bueno, por qué nosotras creemos que es importante rescatarla, ¿no? Bueno, como mencionan muchos y muchas autoras y autores, tiene que ver con pensar cómo nuestros ancestros, cómo la economía no tiene que ver con solamente como está conceptualizada desde la teoría clásica, la teoría neoclásica, como aquella que satisface recursos ilimitados con necesidades ilimitadas con recursos limitados, sino pensar la economía comunitaria anclada a la vida, anclada a la reproducción de la vida, como lo hace, digamos, la economía feminista, y por eso, digamos, esta anclaje y esta unión de economía popular y economía feminista, y también de pensar cómo esta economía comunitaria viene a revalorizar y a rescatar la importancia de la tierra, la importancia de preservar nuestra naturaleza, preservar esos recursos naturales, que bueno, usualmente se habla de que para generar el trabajo, bueno, se explotan los recursos naturales, bueno, cómo poder convivir en igualdad de condiciones, permitiendo que la vida de la naturaleza, lo que nos permite vivir, bueno, siga estando presente y que nosotros y nosotras también podamos sobrevivir, digamos,
en ese transcurso, ¿no? Entonces, bueno, como mencionan muchos autores, esta economía no es una respuesta a la pobreza o a la marginalidad, como mencionan otros autores, sino que tiene que ver con esta conexión ancestral con la tierra, con la vida y con la reproducción. También tiene que ver con la vida en comunidad. Claramente, bueno, como esta pandemia también un poco lo que vino a mostrar es eso, que no somos una unidad independiente y aislada, sino que, bueno, precisamente estamos en sociedad, vivimos en comunidad y, bueno, más que nada también en las grandes metrópolis y, bueno, esos son un poco los problemas que estamos atravesando, el vivir hacinados y hacinadas en barrios, ciudades, etcétera. Entonces, bueno, me parecía un poco importante mencionar que, por qué se habla de economía comunitaria, por qué volver un poco también a pensar esto, también pensar que la economía existió antes de que, bueno, nos invadieran nuestras tierras y, bueno, los diferentes sistemas, los sistemas incas, los sistemas aztecas, de producción, de comercialización, cómo esos pueblos, bueno, tenían sus propios sistemas. Me parece muy importante mencionarlo y no solamente también, porque un poco también el antecedente de la economía social, de la economía popular, bueno, tiene un poco el enfoque europeizante, entonces hablar de economía comunitaria es un poco también rescatar lo propio. Bueno, esto lo va a pasar así, medio rápido. Bueno, un poco de lo que, bueno, viene a hablar el texto de Tiriba en relación a la economía popular y los movimientos sociales, bueno, viene a mencionar esto, cómo bueno, desde la implementación casi total del neoliberalismo a nivel mundial, bueno, cada día más población, más personas se han visto excluidas de un trabajo formal, de un trabajo con prestaciones, de un trabajo con seguro social, con, bueno, diferentes derechos a los que, bueno, muchos de nuestros abuelos, padres, bueno, tenían garantizados el acceso a un empleo formal. Bueno, esto, digamos, en el ansia de la ganancia y de, bueno, tener más beneficios, diferentes, bueno, empresarios, corporaciones, bueno, han venido avanzando sobre nuestros derechos y bueno, han quedado un porcentaje de población cada vez más y más grande que no va a ser incorporada al mercado formal nunca, digamos, es imposible y cada vez, bueno, la tecnologización lo va a hacer, va a incrementar más esa brecha de, bueno, lo que se denomina informalidad. Acá, bueno, también la autora viene a hablar y viene a un poco problematizar, bueno, ella hace mención acerca de cómo ingresa las diferentes discusiones acerca de la economía popular, de la economía social, de la mano, bueno, de Coragio, de la mano de Raceto. em, y también acá, bueno, viene un poco a problematizar cómo desde organizaciones internacionales y es lo que también impulsaba un poco e impulsa Cambiemos y el PRO en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, que tiene que ver con esta concepción del emprendedurismo. Cómo ser tu propio jefe te va a solucionar todos los problemas que tienes en la vida, ¿no? Y bueno, mucho por eso, digamos, uno por ahí, cuando habla, trata de hablar, bueno, de unidades productivas y no tanto de emprendimientos, porque bueno, tiene esta concepción y también es como se dice coloquialmente, una bajada de línea de organizaciones internacionales en que te plantean que esta es la solución a los problemas, a la pobreza estructural y a la pobreza extrema que tiene América Latina. Bueno, la realidad es que no funciona así, inclusive, bueno, en el gobierno de Cambiemos, hubo un fuerte retroceso en las pymes, y que pymes que ya estaban consolidadas hacía años, también lo que fueron ferias y comercios no fue que se vieron muy beneficiadas y también el acceder a una feria, bueno, tiene todo un costo, bueno, económico, costo político y no es sencillo acceder a alguna de las ferias que tiene, inclusive acá en la ciudad de La Plata.
Entonces, bueno, ella un poco ahí viene a problematizar esta idea de, bueno, el emprendedurismo. Algo también que, bueno, me parece muy interesante que plantea la autora en relación a la economía, la educación popular más que todo. Bueno, bueno, el compromiso y la responsabilidad de diferentes intelectuales, académicos, em, con como esto de pensar la economía popular no como la economía de los pobres o para los pobres, sino pensar cómo como intelectuales y como eh, académicos, como personas, al fin y al cabo, podemos involucrarnos en estos procesos y podemos aportar, tanto aportar como generar crecimiento al interior de estas unidades productivas. Em, También, bueno, esto lo que ella menciona acerca de ir más allá de la concientización, ir más allá bueno, y que me parece que, bueno, más adelante hay una diapositiva. Hay muchas organizaciones que lo están llevando a cabo y bueno, la Argentina tiene una importante y una larga data en esta construcción de poder popular, esta construcción desde, bueno, las bases. Em, Nada, es muy, o sea, cómo a partir de esos procesos o sea, estos procesos han crecido tan fuertemente, bueno, gracias a esa unión, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá un poco me interesaba traer algunos puntos acerca de, bueno, cómo irrumpe este sujeto de la economía popular, que por ahí antes, en los 2000 bueno, se generaron muchas conceptualizaciones acerca, bueno, de lo que eran los piqueteros y las piqueteras. Y bueno, hace unos años para acá se viene hablando fuertemente de, bueno, de este sujeto popular que también, y me parece que marca en la escena y que es muy importante, bueno, el rol del el movimiento feminista como central y a su vez el rol migrante, me parece también el ser migrante, o sea, esas composiciones, por decirlo de alguna manera, cómo potencian y cómo refuerzan esas organizaciones se visibilizan. O sea, si en los 2000 era la portada de una revista que decía nos invaden, bueno, en el 2020, por decirlo así, es la lucha de esas organizaciones de mujeres, de migrantes, de personas, digamos, que generan trabajo y que precisamente también eso, se lucha por tener mejores condiciones y porque el Estado las garantice también. La interpelación al Estado, bueno, a garantizar esas prestaciones que tiene cualquier trabajador, ya que precisamente el mercado formal no me puede absorber, bueno, que el Estado me garantice yo buscando, digamos, mi propio trabajo. Em, También, obviamente, bueno, el rol de los productores y productoras de la tierra, los trabajadores, de los campesinos, ha sido central en en las diferentes movilizaciones y organizaciones que ha habido, bueno, en el 2019-2018 y que han generado una visibilización, nada, muy fuerte. Y bueno, acá tenía otros puntitos, pero creo que ya estoy hablando mucho, así que le paso a Mica. ¿Te saco esto? Mica. Si querés dejarla capaz Ah, sirve para vale, que se vayan guiando ellos. genial. No, digo, la idea también era pensar un poco qué sucede particularmente con todos estos trabajos con la economía popular en la pandemia, ¿no? Y para eso nuestra idea era poder trabajar con el texto de la clase 6 de esta semana, ¿no? Que es un texto que escriben cuatro compañeras, dos sociólogas, dos trabajadoras sociales, que se llama Trabajo, Género y Desigualdades en la Economía Popular y es un estudio que se realiza acá en Capital, ¿no? En el año 2019 y que agarra, digamos, la primera parte del 2020. Ahí las autoras lo que están investigando es, bueno, qué es lo que sucedió no solamente con la economía popular en pandemia, sino específicamente qué pasó con los vendedores callejeros en pandemia.
Sí, para quienes no son de acá, para quienes capaz no conocen Capital, nosotros tenemos en algunos sectores y bueno, también acá en La Plata, algunos espacios, sobre todo donde hay mucha circulación de gente por los distintos medios de transporte, como Retiro, Constitución, Once, en donde hay una gran presencia de trabajadores de la economía popular, específicamente vendedores callejeros. Algunos le dicen manteros, digo, depende la caracterización que se utilice. Y particularmente, generalmente son trabajadores migrantes, ¿no? Una gran parte de países limítrofes, Bolivia, Perú, Paraguay, y por otro lado una gran presencia de trabajadores senegaleses. La gran mayoría vino a nuestro país en los últimos 10 años, por lo cual ellas se preguntan, bueno, ¿qué sucede con su situación? Cuando muchas veces no acceder a determinadas políticas públicas para los trabajadores, justamente a partir de cierta, digamos, ellas dicen irregularidades en la migración, ¿no? En qué sucede cuando faltan algunos papeles. Y ahí, ¿qué sucede con el acceso a derechos? Entre todo eso, ellas van pensando, por un lado, qué sucede con las condiciones habitacionales y comentan, ¿no? Que estos trabajadores generalmente viven en pensiones cercanas a los lugares donde trabajan, que son pensiones en las que generalmente hay unas 5 personas por habitación, donde se comparten baños, se comparte cocina, y ahí, bueno, ¿qué sucede cuando el lugar más seguro pareciera nuestra casa y en nuestra propia casa no siempre se pueden cumplir las medidas de cuidado recomendadas por el Estado? Por otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando ya no se puede trabajar en la calle, por lo cual no hay más ingreso y si no hay más ingreso se desaloja a los trabajadores? Y obviamente, generalmente son distintos alquileres que no se dan en el marco de la ley de alquileres, por lo cual los desalojos son mucho más probables. Por otro lado, se pregunta, bueno, ¿y qué sucede con la política pública, ¿no? Y ellas dicen, bueno, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, llegó a una gran mayoría de trabajadores, pero el problema es que si la gran mayoría de la población, sobre todo senegalesa, pero también migrante de otros países limítrofes, no tienen acceso a cierta documentación, es muy probable que no puedan acceder a la política pública. E incluso ahí ellas trabajan bastante con, bueno, ¿qué pasa también con las barreras idiomáticas, ¿no? En ese sentido, hay algunas instituciones, sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que por ejemplo llevó adelante cursos de idioma, de español para trabajadores senegaleses de la economía popular, en el sentido de verlo como una barrera para la concreción de derechos, la barrera idiomática. Por otro lado, voy desordenada por las presentaciones, perdónale, te estoy volviendo loca. Por otro lado, la otra cuestión es, bueno, ¿qué sucede con el trabajo de las mujeres, ¿no? Y ahí las autoras lo que van planteando es, por un lado, obviamente, como pasó en la gran mayoría de los hogares, hay un refuerzo del trabajo de cuidado porque las niñas no están en las escuelas, y al no estar en las escuelas, quienes deben acompañar o quienes asumen en definitiva esa tarea de acompañar generalmente son las mujeres. Entonces, no solamente hay una situación angustiante porque no pueden salir a trabajar, porque no hay protocolos, porque es muy complejo armar protocolos para una tarea que generalmente no está reconocida, ¿no? Entonces, no solamente es la situación angustiante de no poder salir a trabajar, sino también de reforzar el trabajo doméstico o el trabajo de los cuidados. Y en el caso de aquellas mujeres que en pandemia de todas maneras salieron a trabajar y salieron a vender en la calle, ¿qué sucede cuando trabajan con esos niños, ¿no? ¿Qué sucede en la mirada de la sociedad cuando las niñas están con sus madres trabajando en la calle? Entonces, bueno, también ellas plantean que de alguna manera hay una mirada muy estigmatizante y lo traen también en palabras de las propias compañeras de cuando las niñas están en la calle, ¿no? Una mirada culpabilizadora, sin comprender muchas veces esa situación que hay alrededor de estos trabajos.
Por otro lado, al pensar también qué sucede con las mujeres, comentan que muchas veces al momento de realizar los trámites, por ejemplo, para poder acceder, por ejemplo, al IFE, son también las mujeres las que lo llevan adelante. Entonces no hay solamente una carga en el trabajo doméstico y en el de cuidado, sino que incluso en algo tan básico como el acceso a derechos, también son las mujeres las que llevan adelante ese trámite, ¿no? Y ahí, en una última parte, ellas se preguntan, bueno, ¿y qué rol cumplen en todo esto las organizaciones, no? Y la situación de los vendedores callejeros es una situación muy particular porque no están organizados desde hace mucho tiempo, sino que es más bien novedoso a partir de la proliferación de este tipo de empleos, sobre todo en el gobierno de Cambiemos. Están, por ejemplo, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también recientemente, por lo cual no hay organizaciones con bases sólidas, con bases fuertes que los nucleen. Y por otro lado, no solamente no hay organizaciones sólidas, sino que también es muy complejo por la propia dispersión habitacional de estas personas, ¿no? Al vivir en pensiones, muchas veces es muy difícil poder acceder a, por ejemplo, la distribución de los bolsones de alimentos o incluso encontrarles para poder comunicarse con ellos para poder presentarles una determinada organización, ¿no? Algo de esto también dicen las autoras. Entonces, bueno, plantean, por un lado, organizaciones que, si bien tienen grandes desafíos y que van avanzando, todavía no hay una base sólida de organización de los trabajadores, sobre todo senegaleses. Y por otro lado, también plantean la importancia que tuvieron estas organizaciones, aunque pequeñas, en la pandemia, no solamente para poder acompañar, por ejemplo, en la asistencia alimentaria, sino también para poder realizar trámites y para poder, sobre todo, poner un freno o denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos que llevaron a cabo las fuerzas represivas, ¿no? Seguramente se han enterado que a los trabajadores, sobre todo senegaleses, la propia policía de la ciudad los hostiga permanentemente con protocolo o sin protocolo, con pandemia o sin pandemia, y eso tiene que ver con un trabajo que aparece como no reconocido, ¿no? Es un trabajo que de alguna manera pareciera que esté mal porque está violando el espacio público, porque pareciera que incluso lo toman como ilegal en términos de que no están cumpliendo con todo lo que cumplen vendedores en otros espacios. Y acá yo la pregunta que me hacía es, bueno, ¿qué sucede también con en el reconocimiento de los demás trabajadores, ¿no? Cuando muchas veces son los propios trabajadores de los locales quienes llaman a la policía y qué sucede con esta fractura de la clase trabajadora que hemos mencionado en otros momentos. ¿Cómo pasamos o qué es lo que sucede cuando es un propio trabajador el que denuncia a otro, ¿no? Esto me parece que está bueno para pensarlo. Y después, bueno, creo que nada más. Hay un montón de cuestiones y un montón de puntas que tira el trabajo. A nosotros nos parecía interesante contárselos más que nada porque no solamente nos parece re interesante pensar en la situación de los trabajadores, en vendedores callejeros, sino también para pensar en la cantidad de cosas y de dimensiones que se entrelazan al momento de pensar en un determinado sector de la economía popular, ¿no? Así como acá las autoras analizan la situación habitacional, la situación de las mujeres, la situación de los trabajos, qué sucede en la vía pública, también lo podemos pensar con qué sucede, por ejemplo, con productoras textiles, qué sucede en la agricultura familiar o qué sucede con trabajadoras de casas particulares, ¿no? De alguna manera para proponer el modelo de análisis. Hasta acá, no sé, Ale, si vos querés agregar algo o alguna de las chicas, No sé si alguna más. ¿no? Bien, bueno, si querés, frenamos la presentación o querés Sí. mostrar el videito. ¿El qué? El video, ¿Cuál video? el de la UTEP.
Ah, sí, ya me había olvidado. Perdón. Es que está pasando esto acá como raro y no podía no podía pararlo. Bien, Ahí Bien, volvimos. ahí ahí está. volví. Esto sí se Bueno, graba. Sí, ahí está grabando. ahí si querés, Perdón. mientras. Sí. No, les iba a decir que capaz, digo, son un montón de puntas que abrimos con ambos textos. Nosotras, digo, en Aulas Web, un poco lo que les proponíamos es, bueno, ¿cuál es la potencia o qué creen ustedes que hace interesante poder pensar en la economía popular desde una perspectiva de género? Si incluso les parece novedoso, si conocen otras experiencias que nos puedan comentar. Por otro lado, les queríamos traer a la discusión qué es lo que sucede en esta articulación entre los trabajadores de la economía popular y los movimientos sociales, si creen que es necesaria esa articulación, si no lo creen, si conocen algunas experiencias, digo, de alguna manera poder poner esto en debate eh, y sobre todo poder repensar quizá todo esto que trabajábamos en la clase uno y 2 y las definiciones que hacíamos sobre la economía popular y cómo se empiezan a complejizar un poco, ¿no? Con el pasar de las clases. Nosotras en Aulas Web les invitábamos a repensar aquellas definiciones que traían en la clase uno y en la 2 sobre qué es la economía popular o la economía popular social y solidaria y repensarla a la luz de estos textos y a partir de los debates que fuimos trayendo. A ver si están de acuerdo con lo que decíamos en el momento, si encuentran algunos puntos de tensión o si podemos complejizar un poco esa mirada. Bien. Comparto el video ahora. O, a ver. Eh, no me aparece la página. Un momentito. No, yo por ahí lo único que quería mencionar era lo que resaltaban las autoras en cuanto a cómo las mujeres han tenido que tener como una carga más en todas las tareas en el hogar. A ver, no, no tengo eso. No, no me sale. Aunque nunca Sí, sigue la... creo que ahí sí, bueno, la virtualidad tiene esto de los tiempos, de los materiales, pero mientras Ale resuelve, con esto último que decía, pienso que bueno, se van articulando un poco los contenidos de la unidad y poder seguir pensando en esa pregunta que nos hacíamos en la unidad anterior respecto a, bueno, qué pasó con la pandemia, con los cuidados, si esto que decía, bueno, vino a complejizar o vino a ser un momento histórico para transformar algunas cuestiones o ambas cosas. Y me parece que en esa pregunta también entra, bueno, cómo podemos pensar la articulación de la economía popular, social y solidaria con los movimientos sociales en pos de que sea efectivamente un tiempo para la transformación, ¿no? Y que no sea como seguir profundizando desigualdades estructurales de género hacia el interior de estos movimientos. Me parece que esa pregunta como articuladora para pensar, bueno, en estas complejidades está buena para, no para responderla acá, para que la charlemos y para tenerla presente, puede ser súper interesante y es un poco también lo que nos interesa compartirles. Bien, Sí, ahí también estaba bueno lo último que traía Mica sobre las distintas intersecciones que se entrelazan, depende del momento histórico, como esto de que mencionaba en el gobierno de Macri lo que implica ser migrante en ese momento, cobraba como una opresión o una discriminación mucho más fuerte que en otro momento. Si bien ese rasgo siempre es una excusa para discriminar, pero en algunos momentos eso se recrudece de una manera que el hecho de ser mujer, migrante, bueno, en ese momento ser migrante era un factor para que se ejerza esa violencia, porque los discursos en ese momento también eran xenófobos, o sea, violentos para
con todas aquellas personas que emigraban. Eran vistos como, bueno, un peligro, alguien que viene y te saca el laburo, bueno, todo eso que circula en torno a las migraciones. Está bueno pensarlo, esto de las intersecciones, contextualmente también, que implica esto que explicaba de la violencia en la calle, la violencia policial, estaba sumamente recrudecida en ese contexto. Y eso, bueno, le daba como un giro particular también para analizar esa situación que está bueno tener en cuenta. Bueno, solo eso. Vamos con el videito. Ahí lo logré. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Nuestros abuelos vivieron el pleno empleo, una vida digna y estable, por allá, por los 50. Algunos en la ciudad, otros en el campo. No les sobraba nada y muchas injusticias existían. Tierra, techo y trabajo no se le negaba a nadie. Las cosas, nos guste o no, han cambiado. Aquel modelo de pleno empleo ya no existe. La concentración económica destruye el empleo asalariado, concentra la tierra y convierte las ciudades en lugares excluyentes, donde comprar una vivienda es imposible y alquilar es muy difícil. Las grandes empresas trasladan la mano de obra industrial a países donde los salarios son de esclavitud o incorporan tecnologías que reemplazan el trabajo humano. Debilitaron a los gobiernos que defendían a la gente y lograron concentrar casi toda la riqueza en el 1% de la sociedad, mientras el 99% restante hacemos malabares para vivir con dignidad. La informática, la biotecnología, la robótica, la automatización, hoy no se aplican para mejorar la vida de todos, sino para aumentar las ganancias de unos pocos. Hay que asumir una realidad. Aunque la economía argentina vuelva a crecer, el mercado no va a generar empleos para todos. En la Argentina, 6 millones de trabajadores y trabajadoras quedaron afuera del mercado laboral en los últimos 30 años. Familias enteras que fueron expulsadas del campo por el avance del agronegocio y el monocultivo. ¿Qué hicieron todas estas personas? Se inventaron un laburo en la economía popular. La economía popular es un sistema de trabajo para los excluidos. Un refugio que se construye de abajo para arriba, con todos aquellos que el mercado descarta. Hoy muchos de ellos pudieron organizarse y tienen mayores niveles de dignidad. La tarea de todos nosotros es dotarlos de derechos para que puedan tener toda la dignidad que se merecen. No te comas el verso de que el problema son los planes. Todos los estudios serios coinciden en que las transferencias monetarias del Estado que reciben los hogares humildes no representan ni siquiera el 25% de sus ingresos totales. Ellos se ganan la vida trabajando y lo hacen en pésimas condiciones. El salario social complementario es un piso de dignidad para estos trabajadores que los movimientos populares conquistaron en la lucha. El reciclado, la agroecología, el cuidado de niños y ancianos, lo artesanal, la pequeña producción textil, la urbanización de villas y asentamientos o el comercio popular no son ideas del pasado, son ideas para el futuro. Los movimientos populares peleamos para que no haya ningún trabajador sin derechos, ningún campesino sin tierra, ninguna familia sin techo. Que no te engañen, no somos el problema, somos parte de la solución. Bien, salí. Lo logré. A mí algo que también me llamó mucho la atención, ay, ahora cómo salgo acá, es cuando las autoras mencionan que el 90% de de los vendedores y vendedoras callejeros y callejeras no accedieron al IFE. Y así pasa con un montón de planes y que nada, eso está como muy instalado en el discurso que bueno, que sobreviven con los planes cuando es imposible, bueno. Y más también los malos diseños, el potenciar trabajo, por lo menos en los jóvenes, es un desastre, o sea, todavía ni siquiera está implementado. Entonces también está como esa otra parte, pero bueno, nada, eso.
Ahí me parece que hay una idea que está Hola, ¿me buena escuchan? para... Ay, ¿me se escuchan? Hola. Hola, sí se escucha, ¿Se Walter. escucha? Sí. No te escucho. No me escucho yo, sí. Bueno, en función de esto que estamos, del videíto y demás, quería hacer bueno, una acotación. Ahí en el video se nombra por ahí lo que fue el salario social complementario como piso de los derechos de los excluidos. Da cuenta con comentar que salario se conquista en la calle entre un grupo de organizaciones sociales que llegaron a la unidad en el peor momento histórico de los últimos 30 años, que fue en el macrismo. En unidad se logra lo que se llama la ley de emergencia social, que estipula la creación de puestos de trabajo, supuestamente según el macrismo, a través del salario social complementario. Digo, esta conquista es fundamental para visibilizar la problemática del sector que venía existiendo de hace tiempo. Encuentra su momento culmine en la lucha en la calle, en unidad, y se logra sancionar la ley de emergencia social que ingresa a institucionalizar a un determinado número, que no es la totalidad, sino es quienes fueron asignados a estos dichos programas. Pero nada, institucionaliza la problemática y ya el Estado, de alguna u otra manera, tiene que dar una respuesta ante la situación. Esto se consigue producto de la unidad. Digo, nada, remarcar esa cuestión. Sí, que está re bueno que lo traigas porque es algo que muchas veces se empieza a naturalizar, cómo, de dónde salieron o cómo llegan estas situaciones. Creo que fue casi una semana de acampe o de manifestaciones en el obelisco y muchas veces, como bueno, se termina naturalizando y se pierde un poco de cómo viene, incluso para las compañeras y los compañeros que lo perciben. eh, con esto simbólico de, bueno, yo cobro el plan, algo como general, algo que está ahí, y está re bueno como volver a traer y explicar por ahí para quienes no participaron, no estuvieron en ese momento, remarcar esto que es producto de la lucha de un montón de tus compañeros, otras compañeras como vos, productores, trabajadores de la economía popular que estuvieron ahí poniéndole el cuerpo. Está bueno para siempre recordar que es producto de la lucha porque se tiende un poco a naturalizar cuando una vez que ya está, se instala. También pensaba en relación a otras cosas que salieron antes a lo largo del seminario, sobre cómo, bueno, para muchos es la primera vez que acceden a la bancarización también, al acceder a una tarjeta, al tener que manejar el cajero, eso también pensaba mientras veía todo esto. Sí, y otra cuestión más, también el hecho de cambiar culturalmente que perciben un plan, ¿viste? Lo que se intenta lograr es culturalmente que es un programa de empleo. Entonces, cambiar eso que estructuralmente se impuso, si está fuera del mercado laboral formal, sos un desempleado, sos un desocupado, sos un vago, etcétera, etcétera. Culturalmente eso en nuestro pueblo hizo mucha carne, y los mismos pares tildan a otros de vagos, de negros y demás. Entonces, es un laburito cultural muy fuerte el que se consideren trabajadores y eso ayuda mucho también la política nacional de turno, la política pública de turno, ¿no? Porque si hay algo que en Argentina todavía sigue en discusión son estas cuestiones del piso de la clase trabajadora. En países más desarrollados hay cuestiones que no se negocian. El acceso a la tierra, el techo de trabajo de manera más amplia o menos, pero no se negocia, ese es el estado de bienestar. Entonces, Argentina produce comida, 400 millones de personas, y no se puede abastecer, no podemos controlar ahí la inflación. Y digo, eso también es una problemática de los gobiernos populares. El último, un secretario de Comercio Interior, perdón, ahí está, ¿se escucha? Sí. Que decidió concentrar la producción de alimentos en pocas manos y esa decisión fue tomada dentro de un gobierno nacional y popular. Nada, de esos errores tendríamos que hacernos cargo y creo que la economía popular puede ser un actor fundamental a la hora de desconcentrar la producción de alimentos,
que influye tanto a la hora de acceder a nuestro pueblo, digo, para tomarlo en cuenta. Sí, ahí creo que esto que trae Walter, sobre todo respecto al tema del reconocimiento, y no solamente del reconocimiento material, sino, él decía, el reconocimiento simbólico, ¿no? No es lo mismo cobrar un programa social que cobrar un salario social complementario. Ahí ya hay una palabra que está cambiando y que tiene que ver con no pensarlos como desocupados, sino como trabajadores. Y ahí creo que hay un cambio, al menos institucional, que se logró en el marco de la lucha de los movimientos sociales y de los trabajadores de la economía popular. Ahora, ¿qué sucede con todos los demás trabajadores? E insisto con esto que me parece que también es potente para analizar de la fractura de la clase trabajadora, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores de la economía popular porque hay una fractura muy clara. No es lo mismo un trabajador, una trabajadora que está dentro del empleo formal, digo simbólicamente, no solamente en cuanto a derechos. No es lo mismo que un trabajador de la economía popular. Cambia totalmente en el tipo de reconocimiento de su trabajo. Por eso creo que la potencia de pensar en un salario social complementario y no en un programa para desocupados ni nada por el estilo, creo que es potente, pero que hay que seguir trabajándolo, ¿no? Y seguir pensando qué discursos vamos a construir o qué nuevas representaciones vamos a construir sobre la economía popular. Creo que está bueno para pensarlo. No sé si por ahí, Mica, vos tenés las preguntitas disparadoras a mano, así que las ponemos en el chat y más compañeros y compañeras, si quieren, pueden participar, que son las mismas que hay, digamos, en la clase 5 si no estoy mal. Em, Así las vemos más claritas. Y yo por ahí también retomar algo de lo que mencionaba Walter en relación a cómo, bueno, estos diferentes gobiernos de turno em, deberían o tienen en algún momento que decidirse, digamos, en la alianza, sectores populares, sectores empresarios, que es lo que, bueno, un poco vemos esa puja en algunos momentos, como ahora, bueno, que el gobierno decidió cerrar la exportación de carnes y bueno, la mesa de enlace ya dijo que iba a dejar de enviar carne por una semana y ahí es, bueno, ¿quién gana esa disputa? Y ahí es donde, digamos, algo que muy personal pienso, la economía popular tiene cómo abastecer a su pueblo, digamos. Lo mismo que pasa en Colombia, por ahí también, que es algo que obviamente está muy cercano a lo que una ve, y es como los campesinos y las campesinas de Colombia pueden abastecer perfectamente a la población. Y lo mismo pasa acá, o sea, si hubiera también un impulso fuerte a la efectivización, bueno, de la ley de la ley de agricultura familiar, campesina e indígena, bueno, estos problemas no estarían sucediendo. Una ley que se sancionó, pero no se reglamentó, porque precisamente ahí estaría, digamos, la puja, entre comillas, obviamente estaría un poco saldada, porque no te podrían desabastecer un mercado si efectivamente hay personas que están trabajando, que tienen ganado, que tienen la tierra. Bueno, eso pasó precisamente, bueno, también un poco, que es una crítica muy personal hacia la concentración, a la alta concentración que tiene la Argentina de los alimentos y que está concentrado en mercados transnacionales, empresas extranjeras y bueno, eso hace que te manejen las divisas, que te cierren, que te suba la inflación, que te manejen los precios, bueno, eh, pero bueno, vamos a ver cómo termina. Yo creo que Una, también es una problemática estructural que viene imponiéndose desde hace muchísimos años y que para romperla hace falta decisión política, se entiende correlación de fuerza que sea muy fuerte, porque quienes controlan toda la producción de alimentos, quienes concentran toda la riqueza, también tienen todos los medios de comunicación a su favor. Eso a la hora de comunicar a las masas juega un rol fundamental y quizás se distorsiona la discusión en sí y terminamos defendiendo a nuestro opresor, entre comillas, digo, ¿no?
Yo creo que si el Estado, mirá, les cuento una anécdota chiquita y ya dejamos. Acá en la zona rural, Magdalena, Vieites, Punta Indio, Bransen, se están armando mini proyectos que se van a poner en funcionamiento, no en mucho tiempo, con el tema de la leche. Darle una leche de productores, o sea, los productores regionales tienen que venderlo al monopolio, Mastellone, o hacer masa y comercializarla a menor valor. Si no, tienen que acceder al precio que ellos le quieren pagar. Digo, hay una cantidad importante de productores en la zona en la cual se puede dar valor agregado a esa leche y comercializarla de manera regional. De esa manera, más o menos, intentar romper un poquito el monopolio, el precio de la leche que en la zona está disparado, y te ayuda a venderlo a la mitad de precio. Digo, si se pone en funcionamiento estas cuestiones micro, de manera regional, en toda nuestra zona de Argentina, tranquilamente podríamos abastecer a toda la población. Gracias. ¿Alguna otra compañera em, que quiera aportarnos? Eh, em, el proyecto que comenta Walter es un proyecto que están haciendo, creo, sobre todo en la zona de Bransen, pero yo la verdad que lo veo muy difícil en el resto del país, primero porque en el gobierno de Macri muchos de los tambos cerraron, o sea, tuvieron que cerrar, no resistieron los 4 años de Macri. Entonces, es como, eso es una problemática muy compleja porque ellos, en general los tamberos, no los grandes tamberos, venden a tambos más grandes que le venden a Mastellone. Porque ni siquiera está Sancor ya, o sea, es solo Mastellone. Pero la verdad que los han destrozado en el momento de Macri, entonces va a ser como muy difícil romper, me parece, esa hegemonía. Ojalá se pueda hacer, pero va a ser, porque además significa vender tus productos, pasteurizar, ensachetadora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son como cosas muy complejas, porque además es un alimento y un alimento necesita un montón de procesos para poder tener un aval, que yo, el ANMAT, por ejemplo, digo, ¿no? Ejemplo. No sé si vos, Walter, estás más en el tema que yo. Yo, por lo que he escuchado. Mira, hace eco. Hace unos días nos juntamos con mujeres rurales de acá de la zona que tienen un laburo muy importante en conjunto con el CPT, que son pequeños establecimientos que se encargan de la parte rural, en el cual, bueno, los chicos de las zonas rurales van, duermen ahí, le enseñan oficio, aparte de la parte de educación tradicional, le enseñan oficios y cuestiones relacionadas a la agricultura. Está la empaquetadora, está la sechetadora, hay un armado a nivel regional entre Punta Indio y Vieites donde se produciría, está la escuela agraria, o sea, el lugar está, la materia está, falta una decisión política e intervención del Estado para poder aceitar todo lo que es esta cuestión. Lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con todo ese tipo de productos, materia prima en sí que nosotros vendemos, o sea, en la División Internacional de Trabajo nos toca vender materia prima, todo eso lo tenemos. Lo que pasa que nada, hace falta decisión política para desconcentrar la riqueza. La mano de obra está, las grandes ciudades están colapsadas, o sea, planifiquemos la vuelta en campo en función de la soberanía alimentaria. Digo, creo que ese es el camino para salvarnos todos. El texto lo decía, en la economía popular, que la economía popular es un frente de lucha contra el capitalismo tradicional, pero también es un frente de lucha contra este nuevo orden mundial que se viene tejiendo. Lo veamos o no lo veamos, esté más visibilizado o no, hay un reordenamiento en cuestiones de relaciones de trabajo y bueno,
es la disputa en la que nos encontramos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muy interesantes los aportes de Walter y Eleonora. Yo por ahí quería preguntarles a las chicas de trabajo social, si no estoy mal, creo que Eliana, no sé si Mariana nos puedan aportar un poco por ahí qué piensan desde el trabajo social en relación, digamos, a estos temas. Si quieren, digamos, no, no las estoy obligando. Ya las nombraste, así de una. Pero no, porque pueden decir no. Están en todo su derecho. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Yo estudio trabajo social, estoy en cuarto año, cursé economía con con Alejandra, por eso se acuerda de mí. Em, lo que me parece capaz más importante para mí es el tema de la feminización, digamos, de este tipo de trabajos, teniendo en cuenta que generalmente son realizados por mujeres, o que capaz en la calle vemos a los hombres y las mujeres están en la casa haciendo todas las tareas para que esos hombres puedan salir a realizar el trabajo. Por ejemplo, se me ocurría la comunidad cartonera, que generalmente los hombres son los que salen y en los galpones están las mujeres seleccionando toda la basura que ellos juntan, haciendo todo ese trabajo. O por ejemplo, con los manteros, ¿qué pasa? Que el hombre sale a laburar y la mujer, en el caso de los manteros, se queda en la casa cuidando a sus hijos. Como que me parece importante tirarlo para ese lado, para analizar los dos aspectos. Sí, 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 totalmente. Y que también es algo que las autoras rescatan bastante en el texto. Y en cómo a mí me pareció también muy potente ese argumento que utilizaban de, bueno, cómo esos trabajos, por lo menos pienso mucho en las trabajadoras domésticas, en muchas ocasiones donde la ley, digamos, les obligaba a que les tuvieran que pagar, no les pagaban. Y también donde, bueno, tenían un sistema por ahí no tan fuerte de aportes y de regularización, de formalización del trabajo, bueno, muchas lo perdieron totalmente, o sea, y así con muchos trabajos. Y también los autores mencionan mucho esto de, bueno, los hombres también sufrieron obviamente en la pandemia de los sectores populares, pero por ahí se pueden incorporar de manera más rápida. No sé, pienso mucho en lo que, bueno, también el gobierno está apostando mucho a la obra pública y cómo, digamos, muchos varones se insertan en la obra pública, se insertan en la construcción y tienen de una u otra manera una posibilidad de formalización un poco, o sea, no muy clara, pero se puede llegar a dar y pueden, digamos, por lo menos tienen no sé, 3 meses, 6 meses, un año, lo que va a durar la obra, bueno, saben que van a tener un trabajo durante ese tiempo. Bueno, las mujeres, muchas mujeres que tienen esas capacidades y esas herramientas, porque precisamente diferentes programas como el Jefas y como el Ellas Hacen, hay otro que no me acuerdo ahora, pero sí, que trabajan en la construcción. Bueno, y esas mujeres no son contratadas, obviamente, y, o sea, obviamente según, digamos, la persona que esté a cargo de la contratación, ¿no? Así que, bueno, me parecía es importante lo que mencionaba la autora. Sí, el No, una cosa que se ha visto en estos últimos tiempos, la universidad tiene la escuela de oficios, que que comenzó siendo un proyecto de extensión, digamos, de la universidad y que ahora la verdad se ha expandido y da no sé cuántos cursos. Y es impresionante la cantidad de mujeres que se anotan en cursos donde normalmente antes no se anotaban. No sé, soldadura, eh, eh, qué sé yo, hacer muebles, electricidad, cosas que normalmente antes se anotaban en hacer conservas, cocina, etcétera, y ahora se anotan en
en esos cursos. Y la verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos en la facultad, es parte de la universidad, un centro tecnológico de la madera, y una de las personas que trabajan viene de la escuela de oficio, es una mujer. Y hay 3 personas, y una es una mujer. Y la verdad que a todos nos llamó la atención que ella hiciera el curso, y la verdad que es una de las que mejores trabaja, obviamente, y las que más cumple. Esa es la realidad. Pero hay muchas mujeres que hacen esos cursos o se anotan en los centros que tiene la provincia de cursos de profesionalizantes, una cosa así, y que antes no se anotaban, y eso también se está viendo. A veces las que hacen el curso en la universidad consiguen trabajos a través de la universidad, a veces no, obviamente. Siempre van a contratar primero un hombre electricista porque las chicos, lo que venimos hablando siempre, ¿quién cuida a los chicos mientras vos te vas a hacer el trabajo de electricista? Pero está la posibilidad y ha cambiado. Eso es algo que cambió y cambió mucho. Sí, ahí pienso, Leonora, que está bueno como me hiciste pensar en esto de también de estar atentas, no digo en el caso de la universidad, pero ahí puede llegar a pasar que incluso empezando a ocupar lugares en profesiones masculinizadas, cuando se incorporan esas profesiones terminen cobrando menos. Entonces también cómo estar atento a que no se reproduzcan. Bueno, acá pasa un auto con mucha música. Esas desigualdades, porque suele pasar que cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, está estadísticamente comprobado, a igual, por eso hay una consigna feminista bastante importante que es a igual trabajo, igual salario, porque las mujeres terminan cobrando menos por la misma tarea. Entonces me parece que está súper interesante, pero hay que tener cuidado de que eso no devenga en una como desigualdad recurrente en cuanto a salario. Y por ahí quería decir 2 cosas para aportar, ya que estoy acá, y después no hegemonizamos tanto y les dejamos hablar a ustedes, pero pensaba en esto que traía Mica hace un rato, respecto a esto de pensar, bueno, la eficacia simbólica o la lucha simbólica que tiene pensar en salario social complementario, y pienso en la potencia que tiene eso también para pensar en las tareas de cuidado remuneradas, ¿no? Hacia adentro de las organizaciones comunitarias. Pensar que no sean planes y pensar que aquellas que son mujeres que se encargan de las tareas de cuidado te cobren un salario, también tiene una importancia muy fuerte, digamos, para pensar cómo valorizar socialmente esas tareas. Y me parece que es súper, que está bueno como potenciar ahí, digamos. No quiere decir que alcance, pero sí, me parece que es un camino que está interesante. Sí, Walter, ¿querías decir algo? No, remarcar en esto que estás. Perdón, me hace eco. En esto que estabas diciendo vos, respecto a valorizar el laburo de las compañeras, hay una consigna que salió a partir ahora de las organizaciones sociales, que las compañeras que trabajan en los comedores y merenderos comunitarios son esenciales. Están brindando un servicio esencial, por ende tienen derecho a vacunarse como esenciales. Nada, rescatar esto como visibilizador de la cuestión, ¿no? Eso solo. Sí, totalmente. Y además fueron también las que nunca pararon de trabajar y las que se expusieron, digamos, justo ayer se cumplió un año de la muerte de Ramona Medina, esa compañera de La Garganta Poderosa, que también marcó como, fue bastante fuerte. Y bueno, y pensar esas mujeres que también dejan la vida en esos espacios, literalmente. Y es un poco esto de que veíamos de o morir de hambre o morir de virus, ¿no? Y en lo horroroso que es tener que decidir eso en algún punto. Y también quería contarles, así también dejarle el dato, que esto de que hablaban, que decía Walter, que traían la experiencia de los tambos, se me vino a la cabeza la experiencia de la UTT con las colonias agroecológicas, que hace poco en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, el gobierno municipal se dio tierras y familias que habitaban en conurbano, creo, y pertenecían a la organización, se van a trasladar a esa zona de la provincia para cultivar ahí y alimentar a las personas del pueblo. Creo que es una ciudad, creo que es bastante grande, porque
la gente de Tapalqué tiene que ir al mercado central de Buenos Aires a comprar la verdura y eso hace que en la cadena de valorización del producto obviamente sea más caro, ¿no? Entonces, como pensar esto que decía Walter de volver al campo, bueno, acompañado de una voluntad política concreta de garantizar, por ejemplo, el acceso a la tierra, que eran tierras fiscales, creo. Y bueno, y esas familias van a ocupar, creo que son 20 familias. Si googlean va a aparecer ahí los datos, pero eso no los tengo. Pero es súper interesante, digamos, como para pensar esto de que decía Leonora también un poco esperanzador, ¿no? Porque sí, es difícil, pero bueno, hay experiencias concretas que, bueno, nos dan así como un poco de esperanza, que es lo que no tenemos que perder, porque en este contexto está difícil si perdemos la esperanza, aunque sea difícil. Nos dedicamos a otra cosa. El Moreno, hay la intendenta del lugar, que es Maril Fernández, hizo algo similar. Es intendente, se dio por parte del municipio y trajo familias agrícolas, campesinas, para que trabajen la tierra y puedan abastecer a menor costo a la comunidad. Sí, que También, ahí No, habla ay, Diana. ahí está. No, que también me parece importante pensar todas estas cuestiones que estamos nombrando como derechos adquiridos por esas mismas personas, por la organización y por un montón de lucha que han tenido que llevar a cabo, digamos, porque si no fuera por eso no hubieran conseguido tantas cosas. Que si bien falta un montón, hay una organización que se está viendo y que está haciendo un eco que por suerte está ayudando a que tengan un montón de derechos. Sí, que decía que ahí en el texto de Joana recupera esto de los esenciales como en esto de la reproducción y el sostenimiento de la vida también, como el valor y el rol que cumplen ahí también las mujeres que estuvieron sosteniendo toda esta crisis. No ahora, no desde ahora solamente, sino que en varios episodios de nuestro país, de momentos de crisis, como estuvieron sosteniendo los comedores, las ollas, bueno, todo. Y también pensaba en esto ya como trabajadora social, pensando en el ejemplo de esto, de volver a partir de la lucha y los derechos que se han conquistado y que no hay que perder y que hay que sostener ahí. También pensaba que muchas veces con este ejemplo de la mujer que decía, bueno, gracias por este plan o gracias a quienes solamente tramitábamos, hacíamos un trámite, muchas veces el trabajo social también se nos pone en ese lugar de gracias porque trajiste y volver a recordar que esto parte de la lucha de sus propias compañeras, compañeros, y que es un derecho y que como no es algo que se lo regala a alguien, sino que es un derecho, tiene que ver también con esto que salió de la batalla cultural de recuperar eh, esto para que se sostenga también, que no es algo que alguien vino y te regaló, sino que fue un derecho conquistado, que está bueno también pensarlo por ese lado. Sí, yo me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, en esto que traían por un lado, las dificultades de las mujeres para luego de perder el empleo volver a insertarse laboralmente y pensaba que la contracara de todo esto es, y que lo trabaja un poco el texto, es que a las mujeres se les hace más sencillo muchas veces ingresar a los programas de transferencia condicionada, ¿no? Particularmente con el IFE, lo decían súper claro, cuando vos cobras la UH, automáticamente el IFE lo tenías tramitado, ¿no? Entonces, digo, como dos caras de una misma moneda para analizar la política pública y el rol donde siguen poniendo a las mujeres en la política pública, es por un lado se dificulta cada vez más la inserción en el trabajo, pero por otro lado se termina feminizando la asistencia, ¿no? Entonces, como para pensar en este doble clivaje y además en pensar, digo, ni hablar, no me atrevería a discutir que las compañeras que cobran la UH tienen que cobrar el IFE, no estoy discutiendo eso, pero sí qué es lo que sucede cuando son las mujeres las que por su condición de mujeres automáticamente quedan adentro de esos programas y cómo se refuerzan los cuidados y cómo se refuerza ese lugar de la mujer como la jefa de familia. Y además, después yo me pregunto quién termina manejando ese dinero, ¿no? Porque que lo cobre la mujer tampoco quiere decir que lo maneje la mujer. Digo, como me quedo pensando en las tensiones que se generan entre esas dos cuestiones.
Y por otro lado, siempre me sigue llamando la atención y que creo que nos acostumbramos y que parece natural, pero qué distintas son las luchas de la economía popular respecto a la economía tradicional, ¿no? Nosotros generalmente cuando hablamos de sindicatos enmarcamos la lucha sindical generalmente en un espacio específico que es la paritaria y las reivindicaciones tienen que ver específicamente con lo laboral. Podemos pensar en otro tipo de sindicatos, pero generalmente terminamos recortando el accionar sindical a las cuestiones vinculadas al trabajo. Cuando hablamos de economía popular nos suena muy sencillo y lo articulamos de manera automática, las luchas por la tierra, techo, trabajo, lo articulamos con la agroecología, lo articulamos, se nos viene, no sé, el procrear rural a la cabeza, creo que bombardean muchas cosas que tienen que ver con un nexo mucho más grande entre un proyecto social, un proyecto de país, con un proyecto como trabajadores de la economía popular. Creo que a veces aparece todo como muy entrelazado y está buenísimo que sea así, pero no es lo que sucede con otros espacios de trabajadores. Al menos como para poder pensar, bueno, cómo se articulan ahí los movimientos de trabajadores, cómo se articula la economía popular con los movimientos sociales, que son cuestiones por separadas y que obviamente celebramos que vayan de la mano o celebro que vayan de la mano, pero que no es lo que sucede generalmente. Sí, también inclusive pensar que muchas veces no se plantea y que parece como que no es algo esencial, los espacios también de ocio, tanto, bueno, la posibilidad que tiene una persona que está en el mercado formal de tener la disposición, igual ahora en pandemia como que cambió todo, pero bueno, la posibilidad de acceso, no sé, al teatro, a ir a un cine, a tener un espacio de ocio y que bueno, como bueno, con Vane por ahí también insistimos bastante, bueno, en el campo para las mujeres eso no sucede, porque por lo menos los hombres, si bien lo tienen más acortado, tienen un espacio donde, bueno, juegan al fútbol, inclusive las mujeres, cuando es su espacio de trabajo, que es la fiesta de su hijo o hija, es también trabajar, porque es servirle la comida, hacer la comida, y bueno, pensar esto también bueno, el ocio que por ahí a veces no aparece como una posibilidad, como algo esencial y como algo necesario para todos y todas. Y por ahí cuando Mika hablaba me pensaba mucho en dos cosas. Una, esto que mencionaba con respecto al cómo la política pública y que las autoras hacen una crítica fuerte, bueno, eso está direccionada de una manera que, bueno, termina profundizando estas brechas y este lugar que debe ocupar supuestamente la mujer. Y por ahí también como migrantes y varones, que en general, bueno, son vendedores o vendedoras callejeros y callejeras no pueden acceder a el IFE, por ejemplo, o a diferentes, a la asignación universal por hijo, bueno, si no tienen hijos, no, bueno, pero a otros planes que por ahí otras personas sí podrían. Y también bueno, hace poco salió la noticia de que justamente la CGT, si no estoy mal, quiere ampliar, o sea, quiere tener una paridad en donde participen las mujeres y que inclusive también en la UTEP también se da que muchas veces los referentes son hombres, si bien está cambiando. Pero bueno, como también cuesta en tanto en las mismas organizaciones y obvio, ni hablar de la representación sindical tradicional, que inclusive la propuesta fue, bueno, ampliamos el cupo y las ponemos como suplentes. Es como algo ahí muy, nada, hasta gracioso, pero bueno, importante que por lo menos se esté hablando y lo vayan a implementar. Sí, un poco lo que decía Lu hoy, a costa de que todo ese ingreso a los trabajos, o sea, es más trabajo y más precarizados también, menos pago, de manera más, bueno, incluso la participación política en relación a todas las tareas que se tiene, cómo es un pie en la cocina, un pie en la asamblea, cómo es todo ese ingreso de las mujeres también. Paréntesis solamente para decir que a quienes no se animen a hablar por micrófono, que les leemos por chat, lo tienen también acá abajo a la derecha, por si no chusmeron bien la plataforma, pero que les vamos leyendo.
Mm, no sé, por ahí, porque ya son, ya los tenemos acá retenidos hace un tiempo. Lleva más de una hora. Em, no sé si tengan, igual, bueno, si quieren pasamos a avisos parroquiales y después si quieren aportar, obviamente les invitamos a que participen. Bien, como saben, el otro martes es feriado, nos robaron el puente, pero bueno, eh, yo me enteré ayer recién que no tenemos, recién, o sea, me enteré por un meme, así que bueno. El martes igual sí es feriado, así que cae 25, así que bueno. Les vamos a compartir una actividad. La idea es que puedan compartirnos experiencias. Mija, vos igual sabes, la tenés más clara ahí con la actividad. Pero bueno, la van a tener habilitada. Igual estas clases se las vamos a dejar o no. Y ya me olvidé el cronograma. Sí, no, la idea, a ver, la idea es como cae martes, feriado, y también como estamos llegando al final del seminario, era un poco pensar alguna actividad también para que se puedan ir poniendo al día con las lecturas, por eso no va a haber una clase nueva, sino que va a ser le vamos a habilitar una pestaña en donde nosotros le vamos a compartir algunas experiencias y también le va a haber el espacio para que ustedes nos compartan. Seguramente la subamos el lunes para no trabajar el feriado, es lo único que nos quedó. Y a lo largo de la semana, digamos, abierto a su participación. Pero bueno, esta semana que viene es como en eso. También van a estar abiertos, el foro de la clase 6 va a seguir abierto unos días más, así que también para tener tiempo para quienes no participaron, no pudieron leer. Y recién el 1 de junio, el martes primero, habilitamos, vamos a arrancar con la última unidad, la unidad 4, de economía, del cuidado de economía popular. Así que bueno, nada, eso. Estas semanas van a ser más tranqui, va a ser esta para que compartan, que los invitamos igual a que participen, si bien es como optativo y es más de conocernos. Nosotras nos encantan leer nuevas experiencias, así que bienvenidas sean. Eh, y el primero habilitamos el foro de la primera semana de la unidad 4 y la otra semana, el 8 de junio, tenemos el último sincrónico del seminario de cierre. Bueno, tengo a mi gata maullándome toda la clase que le pintó esa, así que si me distraigo es por eso. Y vamos a trabajar, bueno, es en el último sincrónico, cerramos el seminario, también esa semana vamos a trabajar por foro, y el martes 15, que es la última clase, vamos a hacer un panel de cierre con organizaciones sociales, eh, que todavía estamos definiendo, pero ya va a estar todo pronto, y les vamos a pedir que realicen, que van a estar en las consignas, todavía también las estamos definiendo, una pequeña reflexión final a modo de trabajo final, como para acreditar el seminario, a partir de ese panel, que va a ser a las 6 de la tarde, un martes, pero que va a quedar grabado, porque sabemos que organizarse en virtualidad es complejo, así que no se preocupen, que nos vamos a encargar de grabarlo desde el principio, no olvidarnos, y va a estar subido el aula, como venimos haciendo con las clases, y va a haber un tiempo tranqui para hacerlo, y tampoco no es un trabajo que no les vamos a pedir una monografía, es un ejercicio de reflexión final breve, así que nada, es una forma de acreditar también, de valorizar como el espacio, de que también les sirva a ustedes como síntesis del seminario, así que bueno, un poco eso para organizarnos en esto, que ahora esta semana seguimos trabajando en la unidad 3, la semana que viene tenemos esta pequeña semana de compartir experiencias y después el 1 de junio damos comienzo a la unidad 4 y con eso finalizamos el seminario. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Hablo muy rápido. Igual todo lo vamos a mandar por escrito Sí, sí, y sí. más explicado y lindo. Y por ahí el del panel le hagamos algunas modificaciones de último momento, pero más o menos esa es la idea. También puede ser que les pidamos que participen de alguna forma en el panel, preguntando o algo. Pero también esto, lo que decían las compañeras del espacio de compartir experiencias, es algo más relajado, pero también es lindo. Si pueden poner fotitos o algo de las experiencias que por ahí contaban, está bueno.
Sí, inclusive por ahí participar mediante audios, por ahí no sé si se animan un poco más, está bueno porque no, como que todos estamos cansados de leer por ahí, entonces capaz de escuchar un audio es un poco más liviano y más llevadero, pero bueno, como quieran, pueden, digamos, aportar y participar. Así que bueno, no sé si queda alguna otra duda eh, con respecto a algo, ¿no? Genial. Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, nos vemos el primero, no, sí, el El primero, 8. no, el 8. Ya. Ya estamos mareados de Bueno, cronograma. No llegamos a julio. nos vemos. No llegamos, pero Suerte que bueno. ya subimos el cronograma y cada uno lo tiene, así que. Pero no, nos vemos el 8 y nos seguimos comunicando por. Bueno, nos Gracias seguimos por leyendo acompañarnos. y escribiendo. Que tengan linda Chao, noche, nos vemos. buena semana. Adiós. Yo voy a parar esto.